buen día a todos. En nombre de Moja Group, quiero agradecerles a los panelistas por haber aceptado nuestra invitación y a todos ustedes por acompañarnos en este webinar que estamos seguros será muy interesante para todos nosotros. Tengo el gusto de presentarles a nuestros dos panelistas que nos acompañan el día de hoy desde el estudio de Gensler, uno de los estudios de arquitectura más reconocidos a nivel mundial. Les presento, en primer lugar, a Francesca Poma, licenciada en Diseño de Interiores, que hoy en día es directora de diseño de Gensler Costa Rica, uniéndose a ellos el año 2010. Apasionada y energética, Francesca es una diseñadora galardonada que cree en el poder del diseño para crear un mundo mejor, desarrollando soluciones integrales a través de un enfoque creativo. Francesca se especializa en espacios de trabajo, logrando soluciones innovadoras y cumpliendo con el presupuesto establecido con un balance estético y funcional, con una amplia experiencia en diferentes tipos de proyectos, los cuales van desde firmas financieras hasta compañías de tecnología. Se distingue como líder del Centro de Excelencia del área de especialización de productos de consumo masivos para la región de Latinoamérica. Posicionándose como una asesora de confianza para nuestros clientes, Francesca continúa construyendo relaciones a largo plazo con ellos, retándolos a traer una perspectiva fresca que se alinee con sus objetivos. Muchas gracias, Francesca, por acompañarnos hoy día. Y les presento a continuación a José Luis Sánchez Concha. Es el director regional de estrategia de diseño para América Latina de Gensler. Lleva más de 20 años como líder de estrategia y consultoría inmobiliaria, dirigiendo equipos de alto rendimiento y trabajando en múltiples proyectos en más de 30 países. La combinación de su amplia experiencia internacional y su conocimiento práctico en temas inmobiliarios corporativos, un punto de vista único a sus clientes y soluciones innovadoras a sus problemas. Como líder de estrategia de diseño, José Luis ayuda a las organizaciones a encontrar respuestas a las preguntas difíciles y sus mayores retos, utilizando el conocimiento, la información y la estrategia, al tiempo que establece los principios que informan y guían el diseño. José Luis es peruano, casado con una bellísima peruana y padre de 3 niños, todos nacidos fuera de su país. Practica de forma entusiasta el SAP y es coleccionista de Legos de Star Wars. Muchas gracias, José Luis, por estar el día de hoy en conjunto con Moja y poder tener este espacio de actualización y encuentro con nuestra comunidad. Muchas gracias por esa presentación tan detallada. En nombre de Francesca también, muchas gracias. Y vamos a contarles un poquito ahora cómo estamos viendo nosotros el regreso a la oficina y cómo va a ser este proceso en el cual vamos a volver a los espacios de trabajo. No estamos descubriendo la pólvora aquí, estamos compartiendo el resultado de múltiples conversaciones e investigación que la firma viene haciendo pues, desde el inicio de esta situación. Tenemos la suerte de al trabajar en una firma global, tener mucha información de parte de nuestros compañeros y colegas y clientes en Asia, en Europa y en diferentes partes del mundo que nos ayudan a entender cómo se está moviendo la situación. Pero sin duda esto nos ha afectado a todos y nos ha afectado de forma muy directa. Yo siempre empiezo estas conversaciones diciendo que lo que está sucediendo ahora no es teletrabajo. Esto es un encierro obligatorio en el que estamos intentando teletrabajar. El teletrabajo existe hace muchos años, está encima de la mesa y en la conversación de muchas organizaciones desde hace mucho tiempo, como una medida de conciliación y flexibilidad. Y por supuesto, la situación actual no necesariamente está alineada con ese concepto. Lo que sí creemos es que posiblemente se va a generar una expectativa diferente con respecto a las oficinas, una expectativa diferente con respecto a quién tiene que ir y no tiene que ir a las oficinas y de qué manera las vamos a usar. Entonces, vamos a contarles un poco lo que pensamos. Por primera vez se ha separado el trabajo del espacio de manera consciente. ¿Por qué de manera consciente? Porque el trabajo es algo que uno hace, no es un lugar al que va. Trabajo es verbo, no es sustantivo.
¿verdad? Y este tiempo nos ha ayudado a reforzar un poco esa idea, porque todos, de una u otra forma, con mejor o peor fortuna, estamos trabajando todavía sin necesariamente estar en nuestros espacios de trabajo. Y esto está generando toda una serie de diferentes situaciones en las organizaciones y en las personas, y un montón de retos, por supuesto. Estamos siendo bombardeados con información, múltiples posiciones, gente hablando de qué es lo que viene, cómo vamos a reaccionar, si vamos a tener que separarnos demasiado en las oficinas, si las empresas van a empezar a reducir sus espacios o no, si al contrario los van a incrementar por el tema de la distancia social, de qué manera vamos a señalizar, de qué manera vamos a implementar un montón de protocolos. Y lo que queremos nosotros es intentar llevar esta conversación un poquito por el lado del diseño, ¿verdad? Y de qué manera a través del diseño podemos responder a todos los retos que tenemos por delante. Hay un montón de preguntas y en general todos tenemos más preguntas que respuestas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para mantener nuestra cultura en un entorno virtual? Especialmente las organizaciones que no tenían práctica haciendo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las nuevas normas y políticas? ¿Cuáles son los protocolos que vamos a establecer en adelante? ¿Cómo vamos a abrazar las herramientas digitales y el trabajo virtual? ¿Cómo nos vamos a reunir en el futuro? Todos estamos planeando hoy lo que va a ser una lenta migración de regreso a los espacios, donde vamos a empezar a acudir en grupos pequeñitos. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos reuniones? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestras reuniones? Les contamos una anécdota. Nosotros, como parte de nuestro proceso de diseño, siempre tenemos una sesión que le llamamos Visioning Session, o la sesión de visión, en la que nos juntamos con nuestros clientes y hacemos una sesión de co-creación con diferentes herramientas y actividades para poder generar la visión del proyecto. Y tuvimos que pasar de la noche a la mañana a aprender a utilizar nuevas herramientas, hacerlo de forma virtual, y buscando no perder la esencia de algo que para nosotros es importantísimo en nuestro proceso de diseño. Y como esto, pues muchísimas cosas que todos hemos tenido que experimentar en esta situación. Estamos juntos en esto. La importancia de tener estas conversaciones no está en el hecho de que vayamos a descubrir información que no necesariamente conocemos. Más bien creo que mucho de lo que vamos a hablar está en la conversación de todos los que están atendiendo este webinar, pero lo más importante creemos que es que mediante compartir información vamos a salir todos mejor de eso. Y en esto estamos todos juntos. Y creo que nosotros hemos liderado muchas conversaciones con clientes, con otros arquitectos, con proveedores y con diferentes actores de todo el entorno corporativo, porque estamos convencidos de que es la mejor forma de salir adelante. Así que, pues, paso a paso, vamos seguramente a conseguirlo, ¿verdad? Creemos que hay 3 etapas muy claras, ¿no? La etapa de ahora mismo, ¿verdad? Lo que estamos todos viviendo, esta planificación de cómo vamos a volver, cómo establecemos la oferta de espacios y la demanda de espacios, y hacia el final de la presentación vamos a contarles de un par de herramientas que estamos usando para esto ahora mismo, ¿verdad? El pronto, lo que viene un poquito más inmediatamente después de haber vuelto a los espacios de trabajo, cómo vamos a aprovechar este tiempo para reinventar y para reimaginar el después, lo que se va a convertir en lo que algunos llaman la nueva normalidad. Yo creo que le decimos normalidad porque secretamente esperamos que se parezca a lo anterior. La realidad es que todavía no lo sabemos. Tenemos unos cuantos meses de convivencia con una situación desconocida para todos, ¿verdad? Con un virus que aún no tiene vacuna o tratamiento efectivo y con un montón de gente que no va a estar en la oficina al mismo tiempo.
donde vamos a tener un periodo interesante de experimentación que Francesca les va a explicar en unos minutos. En esta primera etapa nos estamos haciendo todos un poco estas preguntas, ¿verdad? ¿Quién va a regresar primero? ¿Quién es esencial? ¿Verdad? Cuando hemos tenido esta conversación, tanto internamente como con clientes, pues evidentemente todo el mundo se considera esencial, ¿verdad? Uno de los grandes retos del trabajo remoto del pasado es que las personas se podían sentir como excluidas o poco visibles en su organización. Entonces, ante esa perspectiva, pues sí, claro, nace un impulso a decir, hey, no, yo soy esencial, yo quiero estar ahí, quiero que me vean, quiero ser parte de la comunidad, ¿verdad? Pero en algún momento va a haber que tomar decisiones. No es lo mismo querer volver que poder volver, ¿verdad? Sabemos, y lo hemos estudiado en encuestas sobre trabajo en casa, que hay gente que quiere volver a la oficina. Hay gente que quiere mantener cierta flexibilidad hacia el futuro. Sin duda, después de este experimento, muchos nos hemos dado cuenta de todas las cosas que podemos hacer remotamente, pero hay otras personas que no necesariamente lo pasan bien trabajando en remoto, ¿verdad? Todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Y para algunos, volver a la oficina es volver a su nivel normal de productividad, pero no necesariamente se va a poder. Si la persona se expone en su desplazamiento porque tiene que ir en transporte público o tiene algún familiar o persona con quien convive que sea de riesgo, evidentemente esa persona seguramente no va a estar en el grupo inicial de regreso y va a tener que esperar un poco más, ¿verdad? ¿Qué se van a encontrar cuando lleguen ahí? Principalmente que se sientan seguros, ¿verdad? Esa es la mejor forma de apoyar a la gente, hacerlo sentir lo más seguro posible cuando vuelvan al espacio de trabajo. Estamos tomando pues alguna serie de acciones. En este momento estamos jugando todos el juego de las sillas, qué sillas se quedan, qué sillas se van. Estamos encuestando y conversando mucho. Estamos armando equipos que nos están permitiendo, junto con recursos humanos, con tecnología y esta especie de task force que estamos pensando en cuáles son los protocolos para el ahora, cómo volvemos. Importantísimo tener un buen plan de comunicación. No importa cuántas acciones tome uno en beneficio de la gente si no las comunica. Hay que comunicar y nunca vamos a exagerar con la comunicación. Desde la comunicación de bienvenida y la comunicación directa con los empleados hasta toda la señalética que utilicemos para indicar dónde uno se tiene que parar y por dónde tiene que caminar. No con soluciones improvisadas vamos a dar un buen mensaje, más bien con soluciones diseñadas y pensadas. Cada gesto de comunicación habla de su marca y creemos que es importantísimo tener las herramientas adecuadas para poder comunicarnos con la gente. Yo voy a terminar con este slide. Estamos hablando de crear todo un proceso y una serie de herramientas, ¿verdad?, para poder volver. Mientras existe la transmisión del virus, ¿verdad? Estamos en una situación pues de trabajo remoto y con la mayoría de oficinas cerradas. Una vez que empieza a bajar el nivel de transmisión y que verificamos que las condiciones de la zona, del edificio y de nuestra oficina son las adecuadas, iniciamos este proceso de regreso gradual a la oficina, con personal esencial, y ahí la pregunta, ¿quién es esencial? Como decía hace un rato, pero seguramente grupos pequeños, ¿verdad? Y poco a poco aumentando la capacidad mediante turnos flexibles hasta llegar a una capacidad máxima que determine pues la autoridad competente de distanciamiento social. Durante este proceso, muchos también estamos considerando que en algún momento puede volver a subir el número de contagios y quizá nos devolvemos a la etapa anterior. Y dentro de los protocolos que estamos apoyando a crear, pues existe también esa posibilidad. ¿Ah? Yo le doy paso a Fran ahora. Súper, gracias, Jorge. Entonces, ahora, ¿cómo nos estamos preparando, verdad? Y yo creo que, como dijo José Luis, una de las cosas más importantes es todo este tema de comunicación y cómo le estamos brindando seguridad a nuestros empleados en la organización. Entonces, aquí pueden ver en nuestro grafiquito una de las cosas en las que estamos trabajando es también unas campañas de señalética y estamos ayudando a las organizaciones a que incorporen
todo este tipo de señales temporales desde el estacionamiento hasta llegar a las oficinas. Estamos trabajando también en tips de preparación, hablando, digamos, con los locales y los negocios que están alrededor, ¿verdad? ¿Qué están ofreciendo, qué no están ofreciendo, para saber también cómo tratamos los comedores, que son una de las cosas más importantes y más difíciles de organizar en las oficinas. Y, por supuesto, dar un kit de regreso a la oficina, que yo creo que es una de las cosas más importantes para que los empleados se sientan seguros. ¿Qué es lo que me están dando a mí? ¿Qué es lo que me están brindando para que yo pueda ir a trabajar y saber que estoy protegido en el ambiente de trabajo? Siguiente, José. Como decía José Luis, nos han hecho muchas preguntas y nos están bombardeando de cosas, pero una de las cosas que nos están preguntando a la hora de cómo regresar a la oficina, y José Luis mencionó algunas de estas cosas, es mucho de la seguridad, o sea, mucho de cómo se puede sentir la gente segura, y muchísimo también de toda la parte del desplazamiento, ¿verdad? Como muchos de nuestros colaboradores nos han contado, ¿verdad? Que para ellos, ¿verdad? Se pueden despertar mucho más tarde, pueden hacer ejercicio en la mañana, porque mucha gente tiene un desplazamiento largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso va a afectar también ahora en el tema del regreso a la oficina y cómo podemos mitigar eso? Entonces, yo creo que, como José Luis decía, esto no es trabajo desde casa, esto es un confinamiento obligatorio. Entonces aquí es donde vamos a tener que integrar protocolos de trabajo en casa que son sumamente importantes, y así es como vamos a poder lograr esto, porque creemos que obviamente el trabajo en casa está para quedarse de la manera, si lo hacemos de la manera adecuada, no como estamos haciéndolo ahorita. Y obviamente todas las preguntas de cómo será diferente, qué son las expectativas que puedo tener, y yo creo que todos, bueno, personalmente yo quiero ya regresar a la oficina. Yo creo que José Luis también, y hemos, ¿verdad?, hablado de regresar para tener ciertas reuniones, y yo creo que hay toda esa parte de contacto humano y esa parte de la energía que puede dar los colaboradores en persona, ¿verdad?, de la colaboración en persona, que creo que todos estamos preguntándonos cuándo vamos a volver y cómo será este regreso. Entonces, esto es unas consideraciones un poco, ¿verdad?, un poco siguiendo el tema que hablaba José Luis. Primero que todo, el regreso por etapas, ¿verdad? ¿Quiénes pueden regresar? ¿Cuándo pueden regresar? Estamos, y José Luis más tarde les va a explicar sobre una herramienta que desarrolló Gensler que se llama Rerun, para saber, ¿verdad?, cuáles son los escritorios que se pueden usar y cómo se pueden usar, porque hay que ver temas de circulaciones, ¿verdad?, en un solo sentido, cuál es la ocupación máxima que puede tener, y bajo eso trabajar en los porcentajes de regreso hasta llegar al 100% de ocupación bajo este nuevo distanciamiento. Obviamente toda la parte de colaboración virtual, y esto de fomentarla, no solo va a ser fomentarla de casa a casa, sino que también fomentarla de oficina a casa. Entonces, ya estábamos acostumbrados a eso, pero tal vez a trabajar con clientes externos, ahora va a ser mucha colaboración virtual interna. Entonces vamos a tener que adecuar nuestros espacios hacia esta colaboración virtual. Obviamente coordinar con todo lo que es recursos humanos, TI, operaciones, porque como decía José, todos tenemos que tener ahora un task force o una fuerza de trabajo para el regreso, ¿verdad? Y tenemos que organizarnos muy bien quiénes son partes de este regreso, de este task force para el regreso, y cómo vamos a coordinar con ellos. Toda la parte de protocolos de limpieza profesional y saneamiento son sumamente importantes, y obviamente priorizar las funciones que necesitan proximidad física, que yo creo que es otra vez hablando de esa energía y esa colaboración y ese proceso más creativo, creo que es lo que vamos a tener que priorizar. Yo creo que una de las cosas que me gustan hablar acá es siempre, y que estamos diciendo en Gensler, es cómo comparamos la experiencia de volver al trabajo como a la experiencia de ir a un restaurante y de salir a comer afuera. Entonces, ¿por qué vamos a quedarnos comiendo en casa o por qué vamos a querer ir a un restaurante? Y eso tiene que ver mucho con la experiencia que nos va a dar este espacio, ¿verdad? Como la experiencia que me va a dar ir al restaurante, cómo me van a servir, cuáles son los tipos de espacio que hay ahí, es íntimo, no es íntimo. Entonces, yo creo que todo eso se puede comparar muy bien a cómo vamos a tratar ahora los espacios de trabajo y a este nivel de experiencias que brinda el nuevo espacio de trabajo. José. Y estos son algunos de los espacios que estamos trabajando en Gensler para el pronto regreso a la oficina, y como les hablaba, un poquito de la colaboración abierta, ¿verdad? Entonces aquí hemos ideado este espacio que es un poco más íntimo, está separado de las estaciones de trabajo para que no sea ruidoso,
todos van a tener que tener integrados tecnología, y además esta tecnología tiene que ser, y siempre lo hemos hablado, de fácil conexión, pero ahora realmente todos los colaboradores van a tener que poder, esto que hablamos de self-service, poder conectarse rápidamente a la tecnología y poder colaborar virtualmente con la otra parte de su equipo que está trabajando desde casa. Entonces, este es uno de los espacios que creo que van a ser más importantes y que se pueden tal vez adecuar más rápidamente ahora en el pronto regreso. Luego, como decía José Luis, estamos jugando el juego de las sillas, y las configuraciones de estaciones de trabajo va a ser importantes, y además que vemos un enfoque diferente hacia el escritorio. No, antes siempre decíamos, ok, necesitamos, lo primero que decían las organizaciones cuando llegamos a Gensler era, necesitamos una cantidad X de escritorios y con eso no podemos jugar. Ahora creo que el enfoque va a ser diferente porque todos sabemos que se puede trabajar de casa y que los protocolos, si integramos protocolos adecuados de trabajo en casa, podemos lograr que el trabajo de enfoque migre hacia las casas o hacia otros espacios, y en la oficina nada más tener algunas estaciones de trabajo mucho más separadas, que pueden ser como esos momentos de enfoque en medio de todas las reuniones que vamos a ir a tener, porque esa va a ser una de las principales razones que uno va a ir a la oficina, esa experiencia de poder colaborar en persona, de poder reunirse con su cliente, de poder terminar un negocio en persona en vez de virtualmente. Otra cosa que estamos viendo es toda la parte de la cocina comunitaria y los protocolos de higiene que tienen que tener en estas cocinas, ¿verdad? Y eso un poquito más como traer esta parte de la casa y cómo uno limpia su cocina, y ser muy cuidadoso con la limpieza de la cocina comunitaria en la organización. Y ahora ya estamos viendo también cómo vamos a facilitar la llegada, cómo vamos a, además de hacer sentir seguro al colaborador, cómo les vamos a dar toda esta parte de mensajes positivos, de mensajes de bienestar, porque yo creo que ese es otro de los temas grandes dentro del regreso a la oficina, es seguridad, bienestar, ¿verdad? Y la experiencia que nos va a dar esto. Entonces, estamos preparando también este kit más ya hacia el colaborador de entrada, o sea, cuando entran al espacio. Entonces estamos viendo toda la parte de estaciones de bienestar, donde va a haber alcohol en gel, donde van a haber pañitos de Clorox, los guantes, las máscaras, toda la parte de mensajes positivos y cordiales, como les decía. Esta parte es y repetimos muchas veces, la parte de la campaña de comunicación es sumamente importante a la hora de regresar a la oficina. Toda la parte de la señalización y la navegación, porque ahora estamos viendo que todas las circulaciones van a tener que ser en un solo sentido, un poquito como se hace en los hospitales. Vamos todos en un solo sentido, y si tenemos que salir, vamos todos en el mismo sentido para que no hayan choques entre las personas de frente a frente. Y toda la parte de indicaciones para la entrada al edificio y el acceso a los pisos, que es también más en los lobbies de los edificios. Y ahora, un poquito hablando hacia después o el futuro o más tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que yo creo que es, ¿qué es lo que se va a quedar después de este virus? Y estábamos el otro día en una reunión con uno de nuestros clientes y nos decía, ok, hoy es el COVID-19 y después puede ser el COVID-54, el 100. Entonces yo creo que hay muchas cosas y mucho aprendizaje de esta pandemia que se puede quedar. Y realmente tuvimos una discusión de qué son los espacios que ellos veían que se pudieran quedar. Entonces, estas son preguntas y cosas que estamos hablando con nuestros clientes. Hemos tenido muchos talleres donde estamos ideando, ¿verdad?, el futuro del trabajo, cuáles van a ser las mejores prácticas, ¿verdad? Siempre han existido, y siempre Gensler ha dicho que existen 4 modos de trabajo, que es enfoque, socialización, colaboración y aprendizaje, y cómo ahora esto tal vez migre a otros tipos o a otras modalidades de trabajo, ¿verdad? Y yo creo que eso es como lo interesante. Y yo decía el otro día en otra conferencia, ¿verdad? Nosotros somos diseñadores y por eso nosotros somos responsables de diseñar el futuro, y creo que está en nuestras manos, ¿verdad?, poder hacer eso. Y para mí es súper emocionante y es una de las cosas que más me apasiona, y yo creo que encontrar siempre ese lado positivo de una crisis es importante también. Toda la parte de la tecnología y cómo la podemos integrar. Siempre hemos hablado de tecnologías, de cosas que son sin contacto, ¿verdad? Recepciones sin personas, ¿verdad? Que sea como algo mucho más tecnológico, pero no las hemos logrado implementar, y yo creo que eso va a ser algo que acelere esa implementación de la tecnología. Y obviamente
toda la parte que hablábamos antes, ¿verdad? Los protocolos de una fuerza de trabajo móvil, que yo creo que esto es sumamente importante para brindar espacios de trabajo adecuados y horarios adecuados, todos los protocolos adecuados para trabajar desde casa, ¿verdad? Que es algo que muchas compañías no estaban preparadas. Tal vez a nosotros como Gensler no nos fue tan difícil trabajar desde casa porque ya habían ciertas oficinas que estaban siguiendo protocolos, pero hay otras organizaciones que no querían implementar esto. Muchos managers tenían miedo de, ¿verdad?, cuál va a ser la productividad, cómo voy a controlar a mis personas, pero yo creo que han habido muchos resultados positivos acerca de eso y ahora ya vamos a poder implementar esto desde otra perspectiva. Entonces, algunas consideraciones, y creo que es como un resumen de lo que he estado mencionando, es, por supuesto, repensar el diseño de la oficina con estas nuevas modalidades, cuáles son los espacios que van a cambiar, cuáles son los espacios que se van a quedar, toda la parte de la automatización y la activación por voz, que es un poco también, ¿verdad?, toda la tecnología, las cosas sin contacto, no tocar las puertas, no tocar los basureros, toda la parte de la grifería, ¿verdad?, en los baños que sean automáticas, no tocar nada de los jabones. Todas estas cosas creo que son una de las cosas más fáciles y más importantes de integrar, que es la parte de las cosas automáticas. También estamos viendo sistemas de detección de fiebre por infrarrojos y yo creo que, ¿verdad?, ahorita es algo que estamos viendo con el termómetro de la mano, que todos tienen que pasar y le miden la frente. Yo creo que vamos a tener que ir en algo que sea como más integrado a la solución del espacio de trabajo. Toda la parte de los sistemas de purificación del aire, que yo creo que tenemos que ver también cómo trabajan los hospitales, cuáles, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica tenemos una gran ventaja, que podemos tener circulación de aire cruzada, ¿verdad? Podemos trabajar con ventanas abiertas y tenemos que integrar ventilas a los edificios. Entonces, estar muy de cerca con nuestros ingenieros mecánicos para lograr esta integración de la mejor manera. Y la exploración de posibles escenarios, que también es algo que José Luis va a hablar con la herramienta de Rerun, ¿verdad? Que ya ahorita estamos explorando cómo podrían ser las oficinas actuales de una persona con los planos actuales y cómo podemos explorar ya escenarios de las estaciones de trabajo. Y aquí hay otros ejemplos, y esto también es un poco más la visión a futuro o el después, como lo estamos llamando en esta presentación, de algunos de los espacios que nos gustan y que estamos ideando, ¿verdad? Y esto es algo, como dijo José Luis, es algo que estamos todos, esto es nuevo para todos, esto es nuevo para Gensler también, todos los días hay cambios, entonces estos son algunos de los espacios que estamos viendo. Le llamamos el mudroom en inglés. Lo que queremos aquí expresar es algo como un poquito más como la llegada a nuestras casas. Cuando llegamos, tal vez nos quitamos los zapatos, saludamos a la familia, saludamos a los colaboradores y luego entramos a las oficinas. Y yo creo que para mí este es uno de los espacios más fáciles de integrar y creo que es una de las soluciones bastante prácticas y agregan a la experiencia y obviamente a la limpieza del espacio. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Nueva York, yo tenía unos zapatos para caminar y unos zapatos que me cambiaba cuando llegaba a la oficina. Entonces creo que este concepto va a ser muy fácil de implementar y creo que le va a dar seguridad y limpieza a los espacios de trabajo. Toda la parte de corredores colaborativos. Estamos hablando mucho como de la circulación en un solo sentido, de no tener que tener estos espacios de colaboración en los barrios, digamos, de enfoque, sino que estén como más aislados. Entonces estamos llamando esto los corredores colaborativos, donde la colaboración va a ser parte de la circulación. Entonces ¿verdad? Uno, ¿por qué va a la oficina? Y el otro día estaba también hablando de esto. No tiene sentido ir a la oficina sin poder tener estas reuniones casuales o estas interacciones más impromptu. Entonces yo creo que estas partes de los corredores colaborativos nos va a dar, ¿verdad?, esa parte tan importante y tan esencial de ir a una oficina. También el otro día hablaba con otra colega y mientras quedaba otro webinar y ella decía, los espacios sin personas no valen la pena. ¿Para qué vamos a hacer espacios sin personas? Entonces, sí tener en cuenta de que en el futuro esta parte humana y esta parte más emocional del espacio tiene que ser bien considerada. La parte de vecindarios, como la ven acá, yo antes la habíamos mostrado separada, ahora es como la colaboración abierta está separada, digamos, está separada del barrio de enfoque, pero cercana, pero a la misma vez lo que estamos proponiendo son como paredes que puedan
separar un poquito esos espacios para dar mejor privacidad y que no interrumpan estas colaboraciones abiertas al espacio de enfoque. Y además, ¿por qué decimos eso? Yo creo que trabajar en casa también representa diferentes cosas para las personas. Para mí puede ser un espacio muy solitario, vivo sola, necesito estar con gente. Para otras personas puede ser, tengo una familia grande, vivo con todas las personas, me están interrumpiendo todo constantemente. Entonces, tener claro que puede haber gente que también va a ir a la oficina a buscar ese momento también de paz. Entonces, estar seguros de que estas colaboraciones no interrumpan a estas personas cuando se enfocan. La parte de las oficinas, José, me faltó un espacio, perdón. La parte de las oficinas es también crucial, ¿verdad? Y estamos viendo cómo dejar oficinas que sean abiertas, nada más separadas por paredes y que todo el mundo pueda circular y entrar para que el aire, ¿verdad?, circule siempre. Y ahora sí, yo creo que la que más nos gusta de todos es que el lugar de trabajo seguirá siendo importante, ¿verdad? Y seguirá siendo ese catalizador para el éxito de la organización. Entonces, no estamos viendo que la oficina desaparezca, o sea, los espacios de trabajo van a ser más importantes que nunca, pero van a evolucionar, y eso es lo emocionante, digamos, de ser diseñador y parte de Gensler para ver cómo proponemos la evolución de los espacios de trabajo. Sí, quizá para complementar eso, en la conversación sobre el futuro de los espacios de trabajo, siempre ha existido esta imagen de un espacio hacia el futuro que es más bien un centro o un hub de colaboración, innovación y cultura, ¿verdad? Donde las personas no van obligadas todos los días a este lugar, sino que se encuentran para colaborar y para generar valor juntos, ¿no? Y la fuerza de trabajo es como más distribuida y la gente tiene más flexibilidad para trabajar desde la oficina, desde su casa o desde algún otro tercer lugar. Y esto está en la conversación hace muchos años. Quizá esta situación está acelerando un poco acercarse hacia este modelo. Todavía no lo sabemos porque todavía tenemos que pasar pues unos meses de ver cómo funcionamos, cómo vamos volviendo al espacio de trabajo y definiendo el futuro. Quiero usar un par de minutos para contarles un poquito sobre las herramientas que tanto nosotros como muchas organizaciones están utilizando internamente y nosotros estamos ayudando a algunas de ellas. Había que crear un toolbox. Estaba diciendo en un momento de que estamos acelerando el paso hacia ciertas cosas. Fran también habló de que se puede acelerar la implementación de ciertas tecnologías. Nosotros tuvimos que pisar el acelerador y hacerlo muy rápido para poder generar las herramientas que nos ayuden a enfrentar esta situación y que nos ayuden a poder apoyar a nuestros clientes en el regreso a los espacios de trabajo, ¿verdad? Aquí hay toda una serie, digamos, de servicios que es necesario considerar en las diferentes etapas que acabamos de explicar. Hay que revisar bien cuál va a ser la estrategia del espacio, la estrategia del portafolio. Para algunos esto puede significar una oportunidad de revisar sus metros cuadrados, de revisar la densidad. Llevamos 30 años apretando a la gente en los espacios de trabajo. Podría ser la oportunidad de generar espacios de mayor calidad, ¿verdad? Estamos todos haciendo muchos modelos de ocupación y de utilización, diferentes escenarios, encuestas. Yo solo les voy a hablar muy rápidamente de dos herramientas que son las que nos están dando muchísima información. Hace muchos años Gensler trabaja con una herramienta que se llama el WPI, que es el Workplace Performance Index, que lo hacemos en todos los proyectos. Es una base de datos la más grande del mundo hoy, de gente de oficinas respondiendo encuestas, y utilizando esa plataforma creamos el módulo de Work from Home o de trabajo desde casa, que nos está ayudando a entender cómo lo está pasando la gente trabajando desde la casa, cómo le va con la tecnología, cómo le va con la convivencia, ¿verdad? Francesca estaba mencionando hace un momento, no es lo mismo para todos, ¿verdad? Y creo que todos hemos conocido ya diferentes ambientes de las casas de nuestros compañeros, hemos visto a las mascotas, hemos visto a los niños saltando atrás, a las parejas, a los compañeros, y también ha hecho una comunicación un poco más humana, pero ciertamente es importante entender la satisfacción de las personas y la expectativa de las personas, y la encuesta nos ayuda
a entender eso muy bien. Y la siguiente herramienta, y voy a intentar compartir un video, así si lo consigo, de cómo funciona. Desarrollamos una herramienta que nos ayuda a evaluar los layouts, los diferentes layouts, y por supuesto, a más grande el portafolio, más necesario tener herramientas que te ayuden realmente a entender cuál es el escenario de oferta, ¿verdad? Hablábamos de oferta y demanda. ¿Cuál es el escenario de oferta? ¿Cuáles son los puestos que sí se pueden utilizar cuando hay distanciamiento social? Sea de 6 pies, de 7 pies, de 8 pies, o lo que sea necesario. Entonces, si consigo compartir este video, ya me confirman. Voy a darle al play. Listo, voy a intentar volver. Perfecto. Como decía, en pocas semanas se desarrollaron un conjunto de herramientas que nos ayudan a entender el tema de la densidad, nos ayudan a entender la capacidad de las oficinas, nos ayudan a presentar diferentes escenarios con diferentes distanciamientos, y esto está siendo de enorme ayuda para poder evaluar portafolios enteros. Estamos trabajando con algunos clientes evaluando todos los pisos de todas las oficinas en Latinoamérica para validar su estrategia de regreso, ¿verdad? Y esto, pues, por supuesto, hace en una fracción del tiempo que tomaría hacerlo de forma manual, ¿no? Para terminar, pues todo esto se trata de dar la bienvenida al espacio del futuro, ¿no? Que lo vamos a empezar a crear ahora. Y como decía Francesca, lo estamos diseñando desde ya para mejor, ¿no? Que los cambios que se produzcan, que tengan un impacto directo en el bienestar de las personas y en la calidad del espacio y en la experiencia que se ofrece, sean los cambios que se queden para el largo plazo, ¿verdad? Y con esto, y teniendo, creo, todavía unos cuantos minutos para algunas preguntas, nosotros terminamos con la presentación. Francesca y José Luis, primero que todo agradecerles mucho el tiempo que nos dedicaron, por supuesto muy contentos y muy agradecidos de toda la información que nos han trasladado. Voy a escoger unas cuantas preguntas. Luis Fernández nos dice, ¿han averiguado cuál puede ser el impacto en los costos de renta para las oficinas? Al tener una densidad menor, el factor de renta por persona se eleva, sin mencionar el costo de las adecuaciones para cumplir con esas nuevas modalidades. ¿Cómo pueden las empresas enfrentar estos costos? Está complicada, pero interesante. Sí, sin duda está complicada. A ver, los costos de las rentas y el costo de renta por persona sí puede variar. También va a depender mucho de la situación en que se encuentre cada mercado, ¿verdad? O sea, en mercados donde la vacancia es muy alta, donde, digamos, el mercado está más favorable al lado del inquilino que del propietario, no va a ser fácil elevar las rentas. Sin duda, si se tiene que hacer inversión en los edificios, esa inversión pues va a tener que repercutir de alguna manera en los alquileres.
vamos a ver, la ecuación tiene muchos factores, ¿no? Están estos que acabamos de mencionar, está la idea de que podríamos tener más trabajo remoto en el futuro, por lo tanto, menos personas en la oficina. Esas menos personas en la oficina podrían tener un poco menos de densidad al inicio por el tema del distanciamiento, pero a largo plazo quizá también por un tema de mejorar la calidad del espacio, dejemos de estar apretando gente y empecemos a dar un poco más de metros. El resultado neto podría ser un poco menos de área o mantener la misma área o suspender temporalmente crecimientos de área. Todo esto está jugando, digamos, alrededor del tema de los precios de la renta. Creo que aquellos edificios y propietarios de edificios que hayan tenido mejor calidad de instalaciones, que sean más modernos, por supuesto, y que estén más cerca de sus inquilinos, van a tener un mejor resultado al final de todo esto. Quienes no hayan tenido inversiones en los edificios en mucho tiempo y tengan que hacer cambios muy grandes, va a ser un poco más difícil para ellos, ¿no? No hay una respuesta directa y al final la demanda y el mercado mandan. De acuerdo, muchísimas gracias. Gabriel nos consulta. Se ha hablado de elementos de diseño que quedarán post-COVID-19 para estar preparados ante un evento similar en el futuro. ¿No es un poco arriesgado realizar cambios importantes en los espacios de trabajo que sin duda costarán dinero, cuando una futura pandemia podría tener comportamientos totalmente diferentes al actual COVID-19? José, si quieres, contesto yo. Bueno, yo creo que esto es un poquito, ¿verdad? No, como dijimos, ¿verdad? Aquí no estamos, todos estamos aprendiendo y esta es la primera vez, creo que para muchos, tener que lidiar con una pandemia de salud, ¿verdad? Con una crisis de salud y ver cómo realmente afectan en los espacios de trabajo. Pero, como yo les mencionaba al principio, y como de esa conversación que tuve con un cliente, ¿verdad? Que él decía que ese es COVID-19, pero después va a venir 53, ¿verdad? Otro tipo de virus. Creo que bajo ese pensamiento es como estamos formulando el futuro del espacio de trabajo. Por eso es que yo creo que tenemos que decir que no vamos a volver a la normalidad, como muchos piensan. Vamos a volver a una cosa nueva y mejor. Y otra cosa que nos gusta decir es, ¿verdad? No diseñemos con miedo, diseñemos más bien viendo cómo podemos mejorar la vida de las personas, y es así, ¿verdad?, que estamos formulando todos estos espacios, como lo decíamos, el mudroom, tal vez integrar barista, ¿verdad?, para que no haya tantos espacios de self-service y la gente no toque las cosas. Y yo creo que, ¿verdad?, el distanciamiento de los espacios, el reenfoque en el enfoque, valga la redundancia, y en los escritorios, creo que todo eso va a aplicar de aquí a muchos años y va a ser de beneficio para todos, y creo que va a mejorar, como decía José Luis, la calidad de los espacios de trabajo. ¿Verdad? No somos expertos en crisis de salud y estamos tratando de dar nuestra opinión como expertos al respecto, y estamos, ¿verdad? Estas son las cosas que estamos previendo a la hora de diseñar. José, no sé si quieres agregar algo. Sí, solo complementar con un tema, ¿no? Y estamos escuchando un montón de comentarios. No sé, el otro día estaba leyendo de alguien que decía si vamos a volver a los cubículos altos y a las oficinas para todo el mundo, a las oficinas cerradas, ¿no? Algo que también creemos es que tratar de solucionar los problemas del futuro que todavía no conocemos con las soluciones del pasado no hace mucho sentido. Desde siempre, un espacio que cada vez que se produce un cambio hay que transformar, es un espacio que no nos está funcionando del todo bien. Me refiero a que incluso antes del COVID, la naturaleza de los negocios es cambiante y los negocios están en constante evolución y aparecen departamentos que antes no existían y de repente la organización se compra a otra empresa y hay una fusión. Cada vez que sucede un cambio importante, menos dramático que el que estamos viviendo ahora, si uno tiene que tirar la oficina para volver a hacerla, ese espacio no le está funcionando. Lo que queremos decir es, mientras tengamos una mentalidad de flexibilidad, mientras tengamos una mentalidad de lugares que se pueden adaptar a diferentes usos,
posiblemente vamos a ser capaces de responder a otro tipo de circunstancias que pueden parecerse a la actual o pueden ser distintas a la actual. Pero la clave está en esa flexibilidad. La pregunta que hay que hacernos es, ¿flexibilidad significa volver a hacer las cosas como lo estábamos haciendo antes de la pandemia? Posiblemente no. Y eso es lo que está impulsando a que estemos explorando nuevas soluciones de diseño que no sean orientadas a tener cierta cantidad de puestos de trabajo para acomodar a cierta cantidad de personas con una eficiencia de 7, 8, 9, 10 metros cuadrados, sino cambiar el chip, pensar en las actividades, en la experiencia, ¿verdad? Donde el puesto de trabajo ya no es la unidad básica de cálculo, sino se convierte en un complemento de ese espacio. Sí, yo creo que María Isabel está preguntando, ¿verdad?, cómo convencer a la gerencia que es necesario un rediseño completo de espacios, y yo creo que ahí José Luis te acaba de contestar, ¿verdad?, o sea, es que nos tenemos que enfocar en otra cosa, ¿verdad? Ahora, no va a ser el escritorio, no va a ser esa densidad máxima, ¿verdad? La oficina va a servir para otras cosas. Entonces, yo creo que bajo este presupuesto podemos, ¿verdad? Podemos convencer, no convencer, pero podemos como informar a las personas, y ojalá todas las organizaciones puedan tomar las mejores decisiones para sus empleados, porque al final también, ¿verdad?, va a volver la guerra del talento, todo esto va a regresar. Ahorita estamos, ¿verdad?, en una crisis, pero después de la crisis todo el mundo, ¿verdad?, florece y cambia y mejora. Entonces, yo creo que todo eso, si una organización quiere también prosperar y quiere existir post-COVID, creo que también tiene que pensar en transformarse. Y esa transformación también se va a ver reflejada en un espacio de trabajo. Depende con quién hables, ¿verdad? Depende con quién hables, porque si vas a hablar con tu financiero, tienes que llevarte un business case bien armado. Hemos hecho en múltiples oportunidades antes del COVID el business case del trabajo remoto y la oficina flexible. Esto está en la conversación desde hace un montón de tiempo. Y sin duda se paga. Sin duda, un espacio más flexible, una fuerza de trabajo más distribuida, que te permite ajustar mejor tus áreas, tener una mejor calidad, versus el modelo tradicional, tiene un retorno de inversión bastante más rápido que seguir con los cubículos y las oficinas cerradas. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Tal vez esta sería la última pregunta. ¿Qué va a pasar con las áreas integradas como coworking? Difícil, ¿no? Mira, ahora mismo, en el corto plazo y en el medio plazo, lo que estamos buscando es reducir la densidad y suspender un poco el tema de espacios compartidos. Es decir, que yo no llegue a sentarme en un lugar que otra persona acaba de utilizar, ¿no? Incluso en nuestra propia oficina estamos elaborando una estrategia, ¿verdad?, en la que los días que yo voy a estar en la oficina voy a utilizar un puesto de trabajo, y los días que yo no voy y va a ir otra persona va a utilizar el puesto de al lado, un poco rotando. Porque la densidad y el espacio compartido en este momento no están en los planes inmediatos como algo seguro frente al tema de la transmisión de virus. El coworking, de cierta manera, su modelo de negocio depende mucho de esos dos factores, tanto de la densidad como de la utilización de puestos compartidos. En el corto plazo está complicado. Seguro que muchos van a seguir operando con densidades reducidas. Hay otro factor, tanto las empresas grandes como los emprendedores y los clientes pequeños, ante un problema de liquidez, van a tener que reducir gastos, y un contrato flexible como un coworking seguramente se va a poner muy arriba en la lista de gastos a reducir. No quiere decir que vayan a cerrar o se dejen de usar, pero el cambio del uso va a ser grande, el impacto en su negocio va a ser grande, y quien sobreviva a ese periodo creo que tiene una oportunidad enorme, porque la demanda de espacio flexible no va a desaparecer. Ya había un disruptor en el mercado inmobiliario, que era el espacio flexible, llámese coworking, llámese business center, o cualquier otro nombre que queramos usar. La opción
de tener contratos que no son de 5 años, sino que son muy flexibles, no va a desaparecer del mercado. Y la demanda va a seguir empujando la creación de ese tipo de espacios. No sabemos si eso lo va a gestionar directamente el arrendatario dentro de su edificio y va a empezar a crear espacios porque era un fenómeno que ya se estaba dando, o si van a seguir las empresas tradicionales de coworking como las conocemos. En mi opinión, yo anticipo una temporada dura durante un tiempo por el tema de espacios compartidos y densidad, que va a pegar fuerte a ese modelo de negocio, y en el largo plazo creo que el que resista va a florecer con mucho éxito. Sí, yo quería agregar eso, tal vez no es tanto de coworking, pero también, ¿verdad? Tiene como cierta, ¿verdad? Se conectan de cierta manera. Y también hay una pregunta que siempre nos hacen, es verdad, que si los espacios de el desk sharing dentro de la oficina va a existir o no va a existir, ¿verdad? Y eso tiene que ver también mucho con ese tema de la seguridad que uno siente a ir a la oficina. Entonces, tal vez uno se sienta más seguro de ir a un lugar donde no va a compartir un escritorio con alguien más. Entonces, también las oficinas y las organizaciones van a tener que ahora, en estos momentos, tal vez reducir lo que es el desk sharing, ¿verdad? O el compartir los escritorios. Y una de las cosas que estamos viendo es que tal vez cuando volvamos a la nueva normalidad o al futuro, es, ¿verdad? Yo tal vez voy a compartir mi escritorio con José Luis. Entonces, José Luis, yo conozco a José Luis y sé que él es una persona que va a limpiar el escritorio, que es responsable. Entonces, tal vez ese conocer quién está usando el espacio también va a ser importante, y eso también va a afectar a los coworking porque generalmente uno no sabe quién pasó por ahí. Entonces, bueno, todas esas cosas van a afectar y seguramente van a tener que pensar muchísimo en protocolos de higiene y cómo los mensajes que van a dar para que la gente se sienta segura de ir a este espacio. Bueno, señores, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y todavía muchísimas gracias por toda la información que hoy nos compartieron. Gracias a los asistentes. Siempre es un gusto que nos acompañen en este tipo de acciones que estamos emprendiendo. Quedamos muy, pero muy agradecidos con el aporte que Gensler hizo hoy con nosotros, y pues esperamos en un futuro muy cercano volver a conversar con ustedes. El próximo martes, don José Luis, junto con otro grupo, con un panel, nos acompañarán en otro webinar al que todos están cordialmente invitados. Muy amables y buenos días en Costa Rica, buenas tardes en algunos otros países. Muy amables. Alberto, muchas gracias. Solo mencionar aquí en el código QR pueden tener acceso a un montón de información que la firma está publicando, no solo relacionada a espacios de trabajo, a muchas otras áreas en las que actuamos normalmente, como hotelería, usos mixtos, retail, y estamos trabajando muy duro en publicar y en compartir información que creemos que es relevante para todo el mundo. Si quieren ver algo en castellano, pueden buscar Gensler Latinoamérica en LinkedIn, y pueden ver ahí algunas cosas que estamos también publicando en nuestro propio idioma, y agradecerte en nombre mío y de Francesca por la invitación y por permitirnos este espacio para compartir esta información. Es un verdadero gusto. Muchísimas gracias de nuevo por todo lo que han hecho con nosotros, y esperemos que en un futuro cercano podamos estar más juntos. Muchas gracias, y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables.